Digamos, lo que completaría el esquema planteado hasta recién respecto de lo que hace a la relación entre un docente y un alumno sería, bueno, entonces, ¿qué es lo que pondría violento ese vínculo? ¿Qué es lo que violentaría el vínculo? ¿Por qué un alumno se pone violento con el docente? Me parece importante que tratemos de trabajar con los docentes acerca de la cualidad de las demandas que hay entre docentes y alumnos. Vamos a hacer una formulación y la explicamos. Toda demanda reclama del otro una respuesta invertida. ¿Qué queremos decir con esto? A la demanda de querer aprender le corresponde dejarse educar. Estas dos demandas están en la misma persona. ¿Se entiende esto? ¿Es claro lo que quiero decir? Están en el mismo sujeto. Esta demanda la formula el mismo sujeto. En este caso, el alumno. A la demanda de querer aprender le corresponde dejarse educar. Para que sea bien gráfico, el equivalente sería entre una madre y su hijo que le da de comer. Para que un hijo se pueda alimentar, tiene que dejarse alimentar. ¿Sí? Salvo que la mamá le agarre el cachete así, le meta la cuchara en la boca. En ese caso lo que advierte es la resistencia de esa personita a dejarse alimentar. Esta posición de dejarse educar implicaría una cierta sumisión de parte de esa personita para poder aprender. Pero es una cierta sumisión, no un sometimiento. ¿Sí? El problema es que en el encuentro entre esas demandas del querer aprender y la demanda de dejarse educar, que están en la misma persona, se pone de manifiesto un conflicto. A la demanda la puede desbordar el deseo del otro por querer educar, por querer alimentar, y entonces come. Tenés que comer, ¿cómo no vas a comer? Y lo lleva al pediatra una vez por semana porque no aumenta de peso. En la relación maestro-alumno, la intención deseante del docente también es una variable importantísima para que un alumno quiera o no quiera dejarse enseñar, dejarse aprender, dejarse recibir información, dejarse atravesar por ese proceso que el adulto le propone. Lo que ocurre es que en la escuela no se lo propone, para el alumno está impuesto, porque para él ir a la escuela es obligatorio, no lo pide. Y en el caso de la alimentación es obligatoria, porque come aún lo que no quiere comer, tiene que comer aún lo que no quiere. Entonces, como esto es del orden de esa relación, el adulto responsable va a tener que estar atento a que este es el tipo de demanda que se desarrolla para no violentarla. El docente tiene que incorporar la información de que el alumno en algún punto debe, voy a decirlo exageradamente, someterse a ese proceso para realmente poder incorporar esa información. Por lo pronto tiene que estar sentado mirándome. Y ya eso solo es un caos. Solamente que tenga que estar quieto mirándome es un caos. Ahora, si en la era de la tecnología y de las comunicaciones los pibes están enchufados a cuanto aparato tienen acceso, si la única respuesta que reciben es un docente parado durante 2 horas con una tiza en la mano, copien. ¿Cuánto resiste un pibe? Y los pibes son violentos. Y no, los pibes se portan mal. Uy, no, los pibes, ¿sí? Entonces, me parece que es interesante pensar que como esto debe darse de esta manera, efectivamente el proceso de dejarse educar es algo inevitable. Entonces me parece que es interesante poder transmitir esta experiencia a los docentes con los que trabajamos. Si efectivamente nosotros pretendemos desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos que contemplar de parte de nuestros alumnos cierta sumisión, con lo cual hay que poner a trabajar eso, para que el alumno no lo viva como un sometimiento.
No es que te estás sometiendo, es que para que este proceso se dé, necesitamos que yo pueda darte algo seductor, que te permita prestarme atención, que te genere querer mirarme, que te genere interés en lo que estoy dando. Por eso a muchos docentes habría que decirles, che, pero prepara bien tu clase. No te pongas en piloto automático y entonces porque ya hace 18 años que das la misma materia, entras, pones piloto automático y das. Así le pasó a la profe de historia, que le prendieron fuego los alumnos. Ella agarró su manual de historia, pues además encima leía. Es como si yo agarrara el libro de Ibáñez de mi época y me pusiera, ¿no? ¿Se acuerdan el libro de José C. Ibáñez? Es decir, que no es una mala idea tratar de transmitir y hacer, digamos, formación respecto de que algo de esta relación que está atravesada por el proceso de enseñanza-aprendizaje implica necesariamente que estas dos demandas estén instaladas al mismo tiempo. Vos querés aprender, pero te tenés que dejar enseñar. El punto acá es que se produce un rechazo a esa demanda en forma interna, entonces no quiero aprender. Es claro que la demanda está en la misma persona, ¿no? Las dos demandas, esto es claro, ¿no? No quiero generar confusión con esto. La demanda está en la misma persona. Yo quiero aprender, yo me dejo enseñar. Pero para poder aprender finalmente tienen que estar las dos demandas al mismo tiempo. Quiero aprender y me dejo enseñar. El punto es cuando entran en conflicto estas dos demandas. En general estas dos demandas entran en conflicto frente a la postura de ese otro que quiere enseñarme o alimentarme. ¿Sí? Por eso dicen, en el intento de satisfacer a la demanda se corre el riesgo de matar al deseo. Entonces hay rechazo a la demanda. El sujeto no quiere dejarse educar. En el otro caso sería, el bebé no quiere dejarse alimentar y escupe la comida. Porque lo que siente es que lo único que tiene que hacer en la vida es someterse al alimento que le quiere dar la madre. Entonces no está dispuesto a eso. Ah, no, dice. Si en la vida yo lo único que tengo que, para sobrevivir, lo único que tengo que hacer es incorporar tu alimento, prefiero no incorporar nada. Pero te vas a morir, y prefiero morirme porque es una elección. Entonces, en este caso, no se muere el sujeto de verdad, mejor dicho, no se muere el cuerpo de verdad, se muere el sujeto. Se muere el deseo de querer aprender. Y muchas veces nosotros somos los asesinos de ese deseo. Y después nos quejamos porque los pibes se ponen violentos, porque los pibes no quieren aprender, ¿sí? Porque en el circuito de esa demanda, el docente le exige al alumno algo que tiene mucho más que ver con una expectativa de él que con la realidad de esa relación. La expectativa del educador, ese es lo que hablamos antes, es lo que le devuelve identidad. Entonces, si el pibe no quiere aprender, el docente, pero si mi función en la vida es enseñarte. Si vos me quitás eso, entonces la sensación que a mí me queda es que no existo, que no soy nada. Y eso genera transferencia negativa. Y la transferencia negativa es la que no permite producir. Entonces, el rechazo. Ah, no. Si yo para andar, en vez de hablar sobre el alimento, el alumno podría decir, pero no lo dice, si yo para andar en la vida tengo que aprender solo lo que vos me querés enseñar, prefiero aprender nada. Y entonces rechazo la demanda de dejarme enseñar. Entonces sí, yo quiero aprender, pero no me voy a someter a lo que vos me quieras enseñar. Mucho docente aparece en una posición sumamente autoritaria, sumamente rígida, sin advertir que lo que va a generar en el alumno es el rechazo a esa demanda. No que de verdad el pibe no quiere aprender, el pibe quiere aprender. En principio se construye esta pulsión hacia el interés por aprender, porque tampoco es genética y natural, digamos, es una pulsión, y en este sentido se construye según la relación que se establezca con los adultos. ¿Sí? Espontáneamente eso no se va a producir. En todo caso, puede haber algo que tenga que ver con el interés por el descubrimiento del mundo, pero en cuanto haga crisis en la relación con el adulto, que es el que le enseña el mundo, va a decir, bueno, entonces si solamente tengo que conocer lo que vos me querés enseñar o lo que vos me querés mostrar, entonces no. ¿Por qué? Porque no se vive ya como una simple sumisión, se vive como un sometimiento.
Y de ninguna manera el sujeto tolera someterse al otro, salvo que tenga algún proceso psicopatológico de masoquismo instalado o estructurado, no va a dejarse someter. Tanto es así que nos pasa dentro del aula que uno ve a un alumno que se deja someter, que se deja humillar por otros. Entonces uno lo llama, en el mejor de los casos, porque muchos docentes no lo llaman, entonces, pero si uno puede, lo llama y le pregunta: che, flaco, ¿dónde está escrito que vos te tenés que someter? ¿Por qué permitís que te humillen de ese modo? ¿Por qué permitís que pase esto? ¿De dónde viene esto? No es habitual que el docente llame a ese a quien lo cargan, lo molestan, lo fastidian. Bueno, ahora está de moda decir bullying, por el mismo efecto que conté epidemiológico antes. Antes se le decía patotero. Bueno, ahora se dice que hace bullying, con lo cual le doy un estabilizante del humor. Entonces, ¿habrán escuchado lo del bullying? Bueno, está de moda ahora el bullying. Todos los pibes hacen bullying, no, es mentira. Lo que ocurre en las escuelas son los niveles de tensión social que se desarrollan en todos los contextos. La escuela es como un laboratorio donde se puede ver gráficamente mucho más reducido o concentrado esos niveles de tensión y de agresividad entre fuertes, débiles, buenos, malos, mejores, peores. No es bullying. Digamos, para que haya bullying tiene que haber 4 tipos de violencia: física, verbal, psicológica y simbólica. Entonces ahí sí estamos frente a una situación patológica. Física, verbal, insultos, maltratos, golpes; psicológica, acoso, el acoso, la persecución; y la simbólica tiene que ver con la discriminación y la segregación. Para que tengamos una situación patológica, es alguien que desarrolla este tipo de estas 4 violencias, o alguien que se somete a estas 4 violencias, digamos. Pero no es habitual que yo llame al pibe que no hace ruido y que no molesta y le pregunte: che, ¿y vos por qué no tenés una crítica hacia lo que yo te quiero enseñar? ¿Por qué no me cuestionás? ¿Qué docente habilita a sus alumnos para que lo cuestionen? Lo que ocurre es que estamos en una época tan ilimitada respecto de cómo se avanza sobre el otro, que el peligro es que avancen sobre cosas que yo no quiero que avancen. Bueno, ahí estará la pericia del docente para ver cómo deja avanzar y no. Pero es mucho más productivo y es mucho más eficaz la clase del docente que permite que los pibes hablen. Pero hay mucho docente que tiene como hasta la sensibilidad auditiva de que no tolera ni el murmullo, ¿no? Como que los pibes, hay un murmullo, hay un ruido, bancos que se mueven, y no da su clase y tarda en empezar la clase porque quiere silencio absoluto. Pero en esta época es muy difícil el silencio absoluto. Entonces, si te vas a poner tan exigente, los pibes te pasan por encima. Empezá a dar la clase. Andá viendo qué pasa. Y no, pero la mitad no me escucha. Vos da tu clase. Pedirás un poco de silencio, pero empezá a hablar, empezá a dar tu clase. Que el motivo por el cual tengan que mirarte y escucharte sea por los contenidos que vos querés transmitir, no por tus gritos para que se callen. Porque lo que generás es una conducta reactiva de los pibes. Entonces no se van a callar, porque lo que están logrando es no someterse. Y en realidad ellos no se dan cuenta todavía que tu intención no es someterlos. Pero la sensación que tienen es que querés someterlos. Por eso se tienen que callar, no tienen que correr los bancos, tienen que hacer silencio. Es como de una cantidad de sutilezas ese vínculo complejo. Voy a volver atrás con el documento de padres. Voy a hacer lo mismo que hice antes. Voy a utilizar conceptos que yo veo en la clínica cotidiana con los padres y van a ver que eso se reproduce adentro de la escuela. ¿Y por qué les cuento esta experiencia? Porque yo a la escuela les dije que la tomo como un paciente y veo que se reproducen en la escuela los mismos problemas que podría una persona individual contármela, sentado o acostado en el diván, digamos, ¿no? A la escuela no la puedo acostar en el diván, pero habría que acostarla cada tanto. Ustedes hagan este ejercicio mental que es, mientras yo hablo de los padres, ustedes piénsenlos en la escuela, a los padres. ¿Cuál es la presentación que los padres muestran en la clínica? Esto es pedagógico, es didáctico, digamos, simplemente es para poder hablar, para que podamos hablar nosotros, no es que esto es así como compartimentos estancos, ¿eh? A mí me gustan las trilogías y siempre estoy como separando las cosas de a 3, pero es un mambo mío, no
Es porque tengo que encontrar una manera de... Mira, ella me pone cara, como... De A3, los de A3, bueno, pero es en la intimidad, digamos, públicamente no. Entonces, claro, pero ella porque me miró, si no, yo no... Claro, porque siempre es así, el llamado se construye a partir de lo que uno piensa del otro. Es así, capaz que ella me miró, pero yo interpreté, me está mirando por lo que dije, pero ella seguro me dijo eso por esto. Pero bueno, vamos a suponer que no, Pero si un bebé llora, ¿quién dice que ese llanto es porque está llamando a alguien? Por lo menos el responsable de la crianza, ¿no? Por lo menos o sea, es el responsable de la crianza el que dice que ese llanto me está llamando, me llama. Si no, es un bebé llorando. O sea, el vecino, que está a las puteadas, ¿no? Además, no siente que el bebé lo está llamando. La única persona que siente el llanto del bebé como un llamado es el adulto responsable de la crianza. Es decir, que como objeto de estudio, el llanto en sí mismo no significa nada. Es significado por alguien que dice, uy, y va y atiende, y mira. Y entonces a veces es por upa, otras veces es por caca, otras veces es por mimitos, otras veces es por hambre. Y el adulto codifica el llanto, con lo cual lo que logra es que el bebé regule el llanto y entonces llore de manera distinta, porque se da cuenta que si llora siempre igual, la madre siempre le da la teta y ya no quiere más la teta. O le hace upa y ahora quiere otra cosa. Si hay una relación neurológica sana, si el bebé es neurológicamente sano, aprende a regular el llanto y el adulto aprende a darse cuenta de ese llanto a que responde. Y después seguro que responde a eso. Además del responsable de la crianza, la abuela del responsable de la crianza en general también acierta bastante. Y entonces uno mira al abuelo del responsable de la crianza o a la abuela en general. Y... ay, vos no sabés, no entendés nada. Vení, mira, a este nene le pasa tal cosa. ¿Sí? Porque hace a esa experiencia, además de transferencia afectiva a través de todo ese corredor vincular, ¿no? Bien, ¿cuál es la presentación de los padres? Tenemos padres que se preguntan y cuando los padres se preguntan tenemos una ganancia en ese encuentro. ¿Sí? Se preguntan por lo que ocurre. O yo llamo en la escuela a un padre para hablarle sobre su hijo y ese padre se pregunta por lo que pasa. Reconoce en el discurso del docente, no en el discurso, en el relato que hace el docente, encuentra a su hijo y le dice al docente, tal cual, es un desastre, ¿no? O sí, viste qué divina que es. Encuentra en el relato del docente a su hijo. Se pregunta, es decir, que está absolutamente involucrado y lo que empezamos a ver en las escuelas y en la clínica es que cada vez hay menos. Cada vez menos los padres se preguntan por lo que pasa. No porque eso les dé la categoría de culpables, ¿se acuerdan lo que dijimos antes? Sino porque asumen la responsabilidad de la crianza. Y en esa asunción que hacen de la responsabilidad, también saben que está implicado el contexto social. Entonces, cuando los padres van a la escuela y dicen, bueno, la responsabilidad civil es de la escuela, mi hijo se golpeó acá, sí, pero el deber de vigilancia es tuyo, porque ¿quién tiene la patria potestad? Sí, pero yo no estaba cuando mi hijo... Bueno, una cosa es un hecho fortuito, iba caminando y se le cayó una maceta. Otra cosa es algo que provoca a tu hijo. Entonces está bien que el daño, la responsabilidad civil de ese daño va a ser de la organización, del representante legal, del director, de quien sea. Pero vos, por esa razón, no perdés una de las características que tiene la patria potestad, que es el deber de vigilancia. Y en ese sentido tenés una responsabilidad indirecta, en el sentido de que sigue siendo tu hijo aún adentro de la escuela. Y la consecuencia que tiene la crianza que recibe o el contexto social que lo atraviesa también se desarrolla dentro de la escuela y vos estás involucrado. Esto hay que ver cómo uno se lo dice a los padres. Porque esta es como de una verdad así contundente, pero hay que ver cómo uno la gestiona con los padres, cómo administra las palabras, porque no se lo puede decir así. Usted tiene el deber de vigilancia por la patria potestad.
a joderse. No, hay que encontrarle alguna vuelta. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos, como profesionales de la educación, es transformar a padres que no se preguntan en padres que se pregunten. Ese es nuestro objetivo, no incriminarlos. Nosotros queremos transformarlos en padres que se pregunten. Sería como que es nuestra misión en la vida escolar, en el vínculo con los padres. Lo que ocurre es que habitualmente nos encontramos con padres que demandan. ¿Qué quiere decir padres que demandan? Padres que piden al otro que resuelva. Le demandan al otro que resuelvan y en general lo piden bastante mal. Y se potencia en los sujetos que tienen alguna caracteropatía, digamos, ¿no? Entonces, no solo te exigen que resuelvas, sino que además te hacen sentir mal. Te hacen angustiar frente a algo que se supone que vos no tenías la responsabilidad de resolverlo, pero sin embargo, bueno, la posición de la demanda de los padres no solo logra responsabilizarte o hacerte responsable, sino que además te hacen sentir mal. ¿Cómo no te hiciste cargo? No solo no te hiciste cargo, sino que además sos culpable de no haberte hecho cargo. Esta es una posición habitual, absolutamente habitual en la clínica. El padre que viene y dice, mi hijo se porta mal en la escuela, me llamó la maestra, o me llamaron de la dirección, y me dijeron que tenía que hacer una consulta. Entonces yo le pregunto, si la escuela no lo hubiera citado, no, yo en estas cosas no creo, como si fuéramos una religión, ¿no? No, yo, para que el pibe, eso pasa en la escuela, ¿no? Y entonces yo le pregunto, ¿y cuál es su hipótesis? ¿A usted qué le parece? Porque, no el que le parece freudiano de 100 años atrás, sino de verdad, ¿cuál es su hipótesis? ¿Qué le parece a usted? ¿Por qué pasa esto que pasa? ¡Ja! Si yo lo supiera no estaría acá, es usted el especialista, dígame usted, ¿qué pasa? Digo, bueno, pero mire, lo que pasa es que yo todavía no adopté a su hijo. Una vez que lo adopte y vea qué pasa, por ahí le puedo decir más cosas. Mientras tanto, ¿qué le parece si usted me cuenta? Se enojan, ¿no? Un papá con un nene chiquitito, 4 o 5 años, entra al consultorio y porque en realidad hay que bajar a abrir la puerta, ¿no? Hay que bajar a abrir la puerta en los edificios. Se lo dejo, yo voy a la esquina a tomar. No, pase usted también. No, pero dígame, ¿en cuánto vengo? ¿En hora y media, 2 horas? No, primero la consulta son solo 45 minutos, pero no, pase usted. ¿Y qué hago yo? Se va a quedar en la sala de espera esperando. No, pero le parece, yo no quiero incomodar, como... No, venga, incomode. Y el nene, ¿no? Chiquitito, mirando, ¿qué demandan? Tomá, qué sé yo, no sé. Yo no sé quién soy yo, ¿no? No sé qué tengo que ver. Y después están los padres que delegan. Son los típicos padres que delegan por encargo, ¿no? Los que finalmente se acercan a una posición negligente. En el sentido de, son parecidos a los que demandan, en el sentido de que esperan que otro resuelva. Pero la característica del que demanda es una caracteropatía, es decir, no solo demanda que el otro resuelva, sino que lo hace sentir mal, le exige que el otro resuelva, porque si no lo deja en falta a él. En cambio, el padre que delega, en el pediatra, en el psicopedagogo, en el psicólogo, en la maestra, pero no tiene la actitud, o sea, es casi un tipo simpático, digamos. Como, sí, lo que vos me digas. ¿El pediatra? Vamos al pediatra. ¿El psicólogo? Vamos al psicólogo. Pero no se pregunta absolutamente nada, ni demanda que nadie resuelva nada. ¿Advierten esta diferencia? La diferencia sustancial entre estas dos, que podrían tener algo de parecido, es que en una posición se juega una cuestión caracteropática muy compleja, muy difícil de manejar. Muy difícil de manejar. Y que en general los docentes tendemos a no querer encontrarnos con ese tipo de padres. No, a este no lo cito, pero ni loco. No quiero. Lo recomendable es que los docentes no se encuentren a solas nunca con estos tipos de padres y que la reunión con esos padres sea con el coordinador, la supervisora, alguien del equipo, un colega, o sea, la encargada de la escuela, no sé, alguien. Que haya alguien como testigo de lo que este hombre va a decir o esta mujer va a decir de lo que yo dije. Porque no alcanza solo el registro, porque después te dicen, bueno, lo que pasa es que usted anotó lo que usted quiso. Y yo no le firmo eso.
porque qué sé yo qué dice. Bueno, léalo. No, yo no voy a perder tiempo, voy a leer esto. Bueno, pero usted tiene que firmarlo. Bueno, pero firmo en desacuerdo. Pero ni leyó qué dice. Sobre todo cuando hay que firmar una sanción o hay que llamar a un padre por alguna de este tipo de cuestiones. Lo recomendable es que no estén a solas. Porque además esto también neutraliza la psicopatía del otro. Lo recomendable es que haya una pareja para encontrarse de este lado de la escuela. No ir de 2 mujeres o 2 varones. Aunque parezca tonto lo que digo, imaginariamente, para este tipo de sujetos caracteropáticos, el enfrentamiento con una pareja neutraliza la psicopatía. Y entonces hay que tratar de entrenar la reunión, ¿quién va a jugar qué papel? Yo voy a tratar, lo deciden entre ustedes. Lo ideal de esa situación es que la escena con este tipo de personajes no haya enfrentamientos, simplemente transmisión de información. Y que alguno de los dos se acuerde antes en que va a jugarla de mediador, digamos, que va a tratar como de neutralizar, porque necesita en realidad no neutralizar al colega, neutralizar la psicopatía del otro. Así que es altamente recomendable esas cosas que no se dan en la consulta, porque en realidad en la consulta hay mucha gente. Si es que uno aprende a maniobrar a este tipo de pacientes, hay mucha gente que uno convoca. Bueno, ¿y qué pasa con tal cosa? ¿Y su mujer qué dice en este caso? ¿O su marido qué dice en este caso? ¿O su ex qué dice? ¿O qué dice su actual pareja de esto? O sea, uno convoca todo el tiempo a otros, porque en realidad si no tendría que hacer pareja terapéutica permanente y es imposible. Después hay una diferenciación de presentación entre padres y madres, que suele ser bastante, está como estereotipada acá en lo que yo les voy a contar. Pero más allá de este estereotipo, van a ver que en algunos casos coincide. En general, la posición perturbadora, negativista y desafiante de un hijo se desarrolla en un contraste del vínculo con sus padres. Convivan o no, Convivan o no, porque ser padres se desarrolla de todos modos. En general, la conducta perturbadora y violenta de un hijo se desarrolla en el contraste de la impotencia parental, ¿sí? De la impotencia, un padre impotentizado, ahora vamos a ver por qué, y en la omnipotencia materna. Que en realidad todavía para mí es un gran misterio cómo se va a jugar en los matrimonios igualitarios esto. Porque el rol se va a desarrollar de todos modos, sean varones o mujeres. Pero me quedo pensando qué efecto va a causar el género en el rol. Porque una cosa es mostrarse como un varón, papá, impotentizado, y otra cosa es ser una mujer que se presente como papá impotentizado, digamos. O sea, el género también juega algo ahí. No es que da lo mismo, ¿sí? Porque ahora hay una corriente a partir de la ley de identidad de género que va a plantear y que ya está planteando que no importa nada, digamos. Que lo que importa es el rol que se cumple. También, por supuesto que lo que importa es el rol, pero el género tiene una influencia también importante, imaginaria en la relación con el otro. Entonces, vamos a ver, todavía yo no tengo estadística como para contarles qué efecto ha producido, porque en la Argentina esto es muy reciente y quienes han criado hijos en relaciones homoparentales no son posiciones legalizadas, en el sentido de que son a lo mejor una familia ensamblada. Es un matrimonio que se separó y alguno de los dos armó una pareja homoparental y tiene vínculo con sus hijos, pero en realidad no fueron criados por esa pareja. ¿Me siguen con la idea? Entonces todavía no tenemos estadística para pensar, bueno, a ver cómo va a ser la constitución subjetiva de niños adoptados o paridos, digamos, en el contexto de una pareja homoparental. Todavía eso no lo sabemos. Uno, digamos, puede hacer conjeturas y especulaciones en base, digamos, a la historia, para atrás, a lo que fue. Pero como la heterosexualidad no es garantía de salud mental, entonces es una gran incógnita, porque, pero entonces el género, ¿qué papel va a tener? ¿Qué lugar va a tener? Y como somos bastante conservadores para pensar algunas cosas, nos cuesta mucho pensarlas.
Entonces pasamos del horror a digamos, al todo vale. Y no es ni el horror ni es todo vale. Habrá que ver cómo se van a regular estas cuestiones. Por eso me parece que la impotencia de un papá varón confrontada con la omnipotencia de una mujer mamá, por ahora es lo que tenemos para analizar. ¿Sí? Digamos, es mi experiencia, porque alguien puede decirme, che, pero eso no funciona. Yo creo que sí funciona, pero no sé exactamente, y soy sincero, lo digo, la verdad es que no sé qué efecto va a producir en el psiquismo el hecho de que la impotencia o la omnipotencia sea ejercida por el sexo opuesto, digamos. Porque hasta ahora los efectos que yo conozco son de la conducta impotentizada de un varón frente a la crianza de sus hijos o de la omnipotencia materna. Entonces, desde el punto de vista de la posición de impotente, lo que hay es un adulto varón que no puede posicionarse en el rol de padre y lograr en la relación con sus hijos la regulación de una conducta que desea satisfacerse inmediatamente. Entonces son padres que oscilan en alguna de estas posiciones, que si ven pueden ser coincidentes con las que vimos antes, con la de papá en general, digamos, ¿no? Entonces tenemos el papá amigo, que es el típico padre que neutraliza su función parental para no tener que ponerle límite al hijo. Entonces somos cancheros, somos iguales, ¿no? Esta posición del padre amigo lo deja huérfano al hijo, pues le saca al padre. Pero puede haber oscilaciones, no necesariamente están establecidas así, digamos, ¿no? Porque la posición de tirano también es la posición de un varón impotentizado que no sabe cómo manejar las cosas con su hijo, entonces lo maltrata, lo humilla. Para que eso se desarrolle tiene que haber un partener en la pareja que posibilite eso, si no, no se desarrolla. Sí, es muy difícil que se desarrolle. O el padre negligente, que es el que hablábamos antes, ¿no? Y después tenemos posiciones desde la omnipotencia materna, que si, a mi juicio, pero esto es solo un concepto muy personal, que si la maternidad la cumple una mujer, desde el punto de vista imaginario y simbólico para un hijo, es diferente que si la cumple un varón. Si la función materna, por lo que yo veo en la clínica cotidianamente hace 22 años, no es lo mismo que la ejerza, la función materna, no es lo mismo que la ejerza un varón que la ejerza una mujer. Lo que sí vemos es que hay muchos varones maternalizados. Y eso genera un efecto en la crianza de los hijos. Los varones maternalizados en realidad no son padres impotentizados, son hermanos de los hijos. ¿Los perdí ahí? ¿Me siguieron? Los varones maternalizados en realidad no son padres impotentizados, son hijos de la madre. Por eso son hermanos de los hijos. Tienen una relación fraterna con sus hijos. Entonces no hay padre. Pero no es que es un papá impotentizado, sino que simplemente se identifica en una posición y casi le dice, che, mami, a su mujer. No le dice mamita seductoramente, le dice, che, mami. Y las versiones de la omnipotencia materna, por lo menos hasta 2012, puesta en las mujeres. Por ahí un seminario dentro de 10 años les puedo contar, che, miren, la omnipotencia materna en el varón se desarrolla de tal manera. Pero lamentablemente mis conocimientos hasta el día de la fecha llegan en que las madres en general son mujeres. Mujeres biológicamente, genéticamente mujeres, no operadas. ¿Sí? Porque también vamos a tener un lío, yo no sé. Va a ser un problema para la heterosexualidad, no para el transexualismo, Va a ser un problema para la heterosexualidad, porque la ley, la nueva Ley Nacional de Identidad de Género, dice, no me acuerdo del artículo, pero dice que los menores de edad van a tener derecho a exigir a través de la justicia un cambio de imagen y de nombre en su documento si ellos perciben, si la percepción que ellos tienen es que su género no coincide con lo que intelectualmente ellos piensan que son. Entonces uno imagina, no, pero es un menor de edad, la patria potestad la tiene la mamá y el papá, si la mamá y el papá dicen que no, la ley habilita al menor de edad a que acuda a la justicia y que le nombren un representante legal para evaluar esa situación. No es que dice directamente que entonces simplemente con eso le da curso.
lo habilita a que lo pueda solicitar, la justicia investigará qué producción evolutiva puede tener este cambio de identidad en el psiquismo de esa persona. Lo que sí estamos viendo nosotros en la clínica es pacientes adultos que están tramitando su cambio de identidad, pero para hacer, por ejemplo, todo lo que es la adaptación quirúrgica de la nueva identidad física, requiere de un aval médico, o sea, un psiquiatra, un clínico, un psicólogo tienen que evaluar que esa persona realmente tiene una disforia de género, no es simplemente quiere hacerse un cambio porque se le ocurre, digamos. El punto es que no se puede diagnosticar la disforia de género, porque en realidad, ¿qué es la disforia de género? ¿Cómo se diferencia esto? Solamente haciendo un diagnóstico estructural, porque en muchos casos nos encontramos con pacientes que van a ingresar al proceso quirúrgico y entonces se pide un psicodiagnóstico. Y lo que nosotros evaluamos es que es un paciente que está psicótico, que delira que es una mujer y que entonces quiere hacer una adaptación de su delirio de que es una mujer a la anatomía. Y ese personaje psicótico después va a tener posibilidades de adoptar hijos y criarlos. Es decir, lo que quiero transmitirles es bastante complejo. Pero a mí lo que más me preocupa de todo no es tanto el mundo adulto, sino es este aspecto de la ley que le va a permitir a los menores de edad, aún con el desacuerdo de los padres, avanzar en esta línea. Y como estamos en una época de confusión respecto a los derechos humanos, parecía que todo vale y todo es posible, va a haber una tendencia fuerte a que esto seguramente se habilite. Así que yo les anuncio que vamos a tener un problema importante, ¿no? Entonces, en principio, si nosotros tenemos una madre omnipotente y avasalladora, desde las diferentes mascaradas que puede adquirir, ¿no? Porque la omnipotencia no es solamente de yo puedo todo, yo puedo todo, yo puedo todo. A lo mejor es de una posición de madre toda práctica y abnegada, que ella por los hijos deja la vida hasta la sexualidad. La madre toda práctica y abnegada es, ¿cuál es la del inicio cuando pensábamos qué tipo de padres? No, cuando pensábamos deseo, objeto, no, eso es un desastre. Cuando pensamos es desde el lugar de deseo, del lugar vínculo amor-odio o de objeto. Es de objeto. Absolutamente. No hay ningún interés por analizar el deseo de ese hijo. Yo te lustro como un objeto. Y te instalo en ese lugar porque eso me devuelve identidad de madre. Y soy madre. No soy nada más que madre. Después tenemos a la típica madre devoradora y psicotizante que no necesariamente está psicótica, pero está bastante vinculada a la posición de objeto. Estamos viendo aspectos patológicos, ¿es claro? Porque para hablar de las madres divinas y maravillosas, bueno, ya está, ya sabemos que existen, digamos, claro. Ustedes quédense tranquilas que esta es esta pobre gente que... Sí, no, nada que ver, nada que ver. Después está la madre fálica, que es la que hace de sus hijos un objeto. Y ella se completa de tal manera con eso que anda por la vida mostrando sus hijos como si fueran trofeos. Ahora, no hay ninguna relación de deseo en la relación con esos hijos, ¿eh? Lo sientan al piano que toca en el piano, lo hacen competir 392 torneos por semana, el pibe entra y sale de una institución a otra, termina a las 10, 11 de la noche y a las 6 de la mañana ya se está levantando para ir, y tiene 32 millones de actividades una tras de otra y tiene que hacer esto, tiene que nadar, jugar al fútbol, rugby, tiene que hacer música, guitarra, taekwondo, judo, yoga, tiene que estudiar, tiene que tener tiempo para hacer la tarea y además tiene que ir al colegio 8 horas. Estos rasgos están como exagerados en una cuestión patológica, para que uno pueda visualizar groseramente qué conducta genera de parte de los adultos responsables de la crianza una conducta perturbadora en un hijo, así como analizamos qué es lo que puede violentar el vínculo con un alumno para no sorprenderse y después decir, ¡ay, pero yo soy tan bueno! Sí, pero mira, la verdad es que nunca en tu vida escuchás a los pibes, por ejemplo. O ya entras con los tapones de punta al aula, ya entras diciéndole lo que está mal.
Entonces, si logramos este nivel de conciencia, porque acá está como exagerado y patológico, pero todos tenemos pequeños costaditos y pequeños rasgos de todo esto. Porque en más de una oportunidad, el espejo de nuestros hijos o de nuestros alumnos nos devuelve eso. ¿Viste como las caras de, pará? ¿No? Como, o no te voy a contar, no te voy a contar, no te contesto, no te hablo, no te digo. Pequeños rasgos de cada una de estas posiciones tenemos todos. Algunos más hacia un lado, otros más hacia, algunos más exagerados para un lado y para el otro. Pero si nosotros tenemos la posibilidad de trabajar con nuestros docentes, algo así como entre comillas, la normalidad de estos procesos, ayuda muchísimo el vínculo con los alumnos, porque se naturaliza en su interior, en la construcción de pensamiento del docente, algo que tiene que ver con esas relaciones. Entonces no están tan a la defensiva, tan preocupados, tan enloquecidos, tan paranoicos. Pará, como relajarse un poco, analizar a través de ejercicios. Escríbanme, yo les mando ejercicios. En el último libro sobre grupos, estrategias para coordinar grupos con niños y adolescentes, hay mucho material que pueden tomar con muchas dinámicas de grupo para poner en juego muchas de estas cosas. Necesitamos, además de impartir nuestras asignaturas, jugar un poco con los pibes. Jugar no implica perder tiempo. Jugar implica mejorar el vínculo afectivo con ellos, permitirles que hablen, permitirles que se expresen. Que se expresen nos permite a nosotros conocerlos. Permite que se desarrolle un vínculo afectivo. El amor es algo muy bueno, ¿eh? El amor, la ternura, el afecto, es algo maravilloso, pero no es porque yo soy pastor. Y entonces enloquecí, y Che Osorio enloqueció, al final de la conferencia empezó a dar un alegato pastoril, digamos, ¿no? No de pastor religioso, sino de pastor de ovejas, ¿no? Pero yo digo esto y la gente me mira como diciendo, pobre, ¿no? Pobrecito. Pero es impresionante esto, cómo las relaciones de amor, es como que pareciera que no importan, ¿no? Está como diluido esto. Y las relaciones de amor fundan muchísimas cosas. Vieron que los chicos ahora no se nombran como mi novia, mi novio, ¿no? Es mi chica, mi chico, pero ¿es tu novio? ¿Es tu novia? No, estamos. Pero ¿se quieren? Pero ustedes lo ven con los adolescentes, pero ¿se quieren? ¿Qué es quererse? Además yo tengo 2 hijas adolescentes, así que ni les cuento lo que sufro. 13 y 18 tienen las mías, así que de riesgo social absoluto. Así que bueno, entre todos los que veo en las escuelas, más las que tengo en casa, ya bingo, ya completé el cartón, digamos, de toda esa problemática. Pero es habitual que los pacientes adolescentes en la consulta, pero, ay, Fernando, ¿qué? ¿A qué te referís con el amor? ¿No? ¿Qué es una novela esto? Y no, pero ¿por qué te expones a una situación con alguien que vos no amás? Ay, bueno, pero eso era en otra época. Yo no voy a dejar de tener relaciones sexuales porque... Pero tenés 14 años. Cada vez más jóvenes. 15 años tenés, 16. Todo esto provoca efectos. Efectos que ellos no miden. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Nos transformamos en un gran hermano y los vigilamos 24 horas? Ellos van a hacer de todos modos lo que puedan, no lo que quieran. Van a hacer lo que puedan. Pero no da lo mismo que nuestros hijos y nuestros alumnos se encuentren con estas cosas de la vida, la muerte, la sexualidad, las drogas, el alcohol, todos estos temas densos que a nosotros como adultos nos preocupan, no se van a encontrar del mismo modo si mediatizó la palabra del adulto. A lo mejor van a ir igual, pero no da lo mismo tener dentro de la cabeza la palabra de un adulto que dijo algo sobre eso. El debut sexual de los chicos en esta época es un horror, porque no está basado en nada que tenga que ver con el afecto, el cariño, el encuentro con el otro, el querer conocerse, el disfrutar. Los consumos de sustancias tóxicas no tienen absolutamente nada que ver con una experiencia. No hay ningún interés en generar una experiencia perceptiva, vamos a ver qué sentimos, como en la década del 60, el 50.
No es por una experiencia. Y esto es fundamental. Cuando las acciones no son para incorporar experiencias, se pierden. Son volátiles, no tienen sentido. Entonces, bueno, algo de esto rescatemos con los docentes. Muy agradecido por el tiempo, la atención, las ganas. Muchísimas gracias.